Hola, bienvenidos. Estamos acá en el podcast de Laten. Hoy tenemos un invitado a quien conozco hace varios años ya y vamos a transitar por diversos temas que tienen que ver con el desarrollo de personas. Por una parte, vamos a abordar sobre los desafíos del liderazgo en la actualidad. Después preguntarles sobre sus percepciones respecto a la posibilidad de que las organizaciones impacten en el desarrollo de las personas. Y finalmente, ¿qué tan rentable es esto para la organización? Le damos la bienvenida a David Cortés, quien se desempeña como subgerente de personas en Empresas Ecomar. Hola David, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido. Muchas gracias. Qué rico que estés aquí. Sí, muchas gracias por la invitación y agradecerte por el tremendo día que nos diste hoy. Así es que aquí feliz de aportar, al menos de parte de mi conocimiento, experiencia, al menos de los temas que tú indicas y que son sumamente relevantes ahora en la situación que estamos como país también, cómo las empresas tienen que empezar ya a mirar de una forma distinta la forma en cómo deben administrar sus personas. Claro que sí. Tú llevas harto tiempo y me imagino que has visto hartos ciclos, porque parece que hemos vivido muchos ciclos en X cantidad de tiempo, por lo menos en los últimos 10 años, da la impresión que hemos tenido como partes muy marcadas respecto, por ejemplo, a cómo los líderes hoy en día ejercen este direccionamiento de personas. ¿Qué has visto tú, por ejemplo, en este último tiempo? ¿Qué diagnóstico puedes hacer? A ver, si nos remontamos un poco también a cómo se administraba hace una buena cantidad de años atrás, es totalmente distinto. Si bien es cierto, nuestra industria siempre va un poco retrasada a las formas en cómo se administran las personas principalmente y cómo se genera la estructura organizacional en las empresas. Hasta 10 años atrás quizás teníamos figuras muy ochenteras. Y esto a nivel industria, y no solamente empresas locales o regionales, sino que también empresas nacionales. No así las transnacionales, que van siempre un paso o dos pasos más adelante. Pero fíjate que una de las cosas muy importantes que se ha mantenido en el tiempo tiene que ver con no perder este lado de humanizar a las empresas. Siempre la cercanía, el compañerismo y también lo asociado a que las personas puedan conectar más allá del trabajo. Es sumamente importante y ese es un sello, al menos que yo veo acá en la industria local. Claro. Cuando te refieres a esta perspectiva más ochentera, ¿será que antes se decía esto como que una cosa es ser líder y otra cosa es ser jefe, ¿no? Se ha ido como erradicando esa posición de un mandato irrestricto, se hace lo que yo digo porque yo digo, por ejemplo, una frase. ¿Tú crees que se ha ido erradicando ese estilo de ser líder? Sí, bastante en realidad, y hay un cambio rotundo en 180 grados de lo que era ser un jefe. El jefe ese era el que daba todos los direccionamientos y que se hacía en función de su conocimiento. Y fíjate que he tenido la suerte de estar en una empresa también, donde ha permitido que el liderazgo vaya por una línea que te permita a ti ser más creativo, primero. Y en esa línea, dentro de la compañía donde estoy, se ha hecho un programa de liderazgo que es bastante innovador, que llama principalmente a que los jefes dejen de ser líderes. Y en esa línea nos enfocamos desde lo más básico, que tiene que ver con la relación con la persona, hacia lo más estratégico también, que tiene que ver en cómo los líderes son socios del negocio. Pero eso no es todo. Este sistema de liderazgo ya hace 2 años empezó a cambiar. Y eso ha sido producto también de la contingencia mundial que vivimos, que corresponde a la pandemia, donde anticipamos varios años de convivencia, varios años de formas de trabajo y varios años que también los líderes tuvieron que empezar a actualizar. Por ejemplo, ahora el liderazgo no está asociado solamente a que tenga una persona que dirija y que dé quizás los lineamientos para que funcione bien un área o una empresa. El líder ya se ha transformado en un facilitador. Y ese facilitador va muy de la mano en que los equipos de trabajo y principalmente las personas que están en estos equipos de trabajo son la mayoría profesionales. Claro. Muchos sabemos y saben hacer el trabajo. Solamente necesitan un facilitador que aplique ciertas metodologías, como por ejemplo la metodología Lean, que te permite detectar los cuellos de botellas, por ejemplo, y facilite de que fluyan los procesos, la estrategia y todo lo necesario para que una empresa sea
rentable y sea sostenible en el tiempo. Súper buen punto. Acá, en ese cambio que ha habido, también es sumamente desafiante ser líder, porque por una parte se aprecia que el líder, bueno, al actuar como facilitador, como tú decías, me imagino que tiene que tener un interés genuino por otros. O sea, no basta con decir, oye, ¿cómo está tu familia? Sino que, en el fondo, reconocer los intereses de por qué está acá, reconocer sus entornos y también sus anhelos. Pero por otra parte, tú, como bien dices, y sobre todo en la industria que tú trabajas, está muy determinado el proceso y los pasos que hay que hacer para llegar a ese resultado final. Por lo tanto, me imagino que el líder, y te quiero consultar, ¿cómo lo hace para que en este proceso pueda también ser determinante, cercano pero determinante? ¿Cómo lo ves tú esa como conjugación que tiene que existir hoy en día? Tremendo desafío. ¿Por qué? Porque la legislación también está bien atrasada. Lamentablemente hay que empezar a restringir algunas buenas prácticas que se quieren hacer en las empresas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la libertad más horaria. La misma legislación te obliga a estar cierta cantidad de horas disponibles como para poder hacer tu trabajo, y eso con el efecto también de que las personas no ocupen su tiempo libre como para poder hacer más trabajo de lo que le corresponde. Pero también te limita durante el día. Por ejemplo, sería ideal tener una flexibilidad horaria que te permita trabajar con objetivos, más que trabajar por cumplir un horario específico. Pero ahí está el verdadero desafío de los líderes. Claro, porque los líderes tienen que llegar a ese consenso del cómo hacemos que una compañía se torne rentable, o sea sostenible en el tiempo, pero que a la vez aquellas personas que pueden dar más a la compañía, que son los talentos, puedan también sentirse gratos en una empresa. Claro. Y fíjate que es una de las tendencias nuevas que estoy estudiando ahora, que tiene que ver con el liderazgo exponencial. Ya. El liderazgo exponencial tiene 4 pilares que son bien importantes de analizar. Un tema que hay que importar, que ya se está viendo en otros países, que tiene que ver principalmente que el líder tiene que tener un rol pro negocio, siempre enfocado en que está con la billetera casi en el bolsillo como para poder pensar como accionista, como inversionista o como dueño de la compañía, en base a sus decisiones. Tiene que ser un líder humanitario también, que tiene que preocuparse y ocuparse también de las necesidades que tienen sus colaboradores. Es muy importante eso, porque al final, al cabo, se genera aquí el enlace entre el propósito de la compañía y el propósito también individual de cada persona. ¿Por qué trabajo? ¿Para qué trabajo? Y para qué la empresa también hace lo que hace. Claro. Entonces, en esa línea se genera ese puente. También este líder tiene que estar muy de la mano con la tecnología. La inteligencia artificial acá llega para revolucionarnos positivamente. Yo lo estoy viendo así. De hecho, en lo personal y en el trabajo estamos viendo cuáles son los procesos que a nosotros, los humanos, no nos gusta hacer, que lo haga la IA, la inteligencia artificial, y que nos permita pensar en otras cosas, aportar de una forma distinta. Y por último, la innovación, que es el último pilar de este liderazgo exponencial que permite primero generar espacios que pueden ser positivos o negativos. ¿Por qué lo digo? Porque cada innovación puede estar también sujeta a un índice de fracaso. Claro. Y ese índice de fracaso significa también de que no los procesos o las tendencias que se estén analizando no necesariamente son las correctas, pero te permiten aprender muchísimo para ir encauzando y tener la flexibilidad también de adaptarte a los distintos desafíos que pueda tener el liderazgo como tal. Súper interesante ese último punto, porque muchas veces ocurre que las empresas al momento de implementar algo diferente también piensan, como están invirtiendo plata también en esto, piensan que los resultados son súper rápidos. Y sabemos que, por ejemplo, un cambio cultural puede tardar al menos 5 años si es que está bien implementada la política. Entonces, en el proceso ocurren cosas que lo tomamos como una pérdida. Cuando hablamos de fracaso lo tomamos como una pérdida, pero no entendemos muchas veces que es un paso más de aprendizaje y que probablemente para instaurar una política o algo necesitamos estos 100 pasos para que se pueda concretar.
En ese sentido, y también hablando respecto a la potenciación del talento, hay un autor que decía que son 10.000 horas de entrenamiento para volverte bueno en algo, por dar un número, así lo plantea Gladwell. Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿qué crees tú cómo influye el posicionamiento de una empresa frente a intencionar el desarrollo de un talento? ¿Hay incidencia en eso o solamente tiene que ver un plan personal de esa persona que desee correr un camino independiente si el entorno está con él o no? ¿Qué crees tú? ¿Por dónde puede ir? A ver, tú diste una palabra bien clave dentro del contexto que estaba indicando recién, que tiene que ver con la cultura. Hay un autor también que dice que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Ya, mira. Eso significa que la cultura es la que se genera en base al comportamiento de las personas, ¿cierto? Ni siquiera en base al desarrollo, en base al cómo yo me predispongo a hacer mi trabajo. El comportamiento está asociado por varios factores. Uno tiene que ver con la motivación, motivación personal, motivación profesional y la motivación también para hacer más de lo que yo creo que soy capaz de hacer. Eso como desafiarse. Recién, y quizás fuera antes de que empezáramos ya esta conversación, yo te contaba mi hobby, que mi hobby es andar en bicicleta, y te conté que hacíamos rutas de andacollo, y tú me dijiste, esto es para pro, esto es claro. Quizás hay que tener quizás horas de entrenamiento para eso. Claro. Pero yo te comenté que esto es netamente ganas y autodesafío. Es la primera vez que me invitaron a hacer una ruta de andacollo acá. Yo pensé que no iba a llegar, que me iba a devolver a mitad de camino. Pero fíjate que uno también se menosprecia mucho en lo que es capaz de hacer. Las barreras que cada uno se impone son las limitantes como para hacer más cosas de lo que uno es capaz de hacer. Y aquí es lo que las empresas, a través de su liderazgo, tienen que empezar a ver. Si tengo una persona que está haciendo lo mismo, una persona que yo veo que está con una línea bien demarcada de su rol, hay que desafiarlo, hay que darle la oportunidad. Hay que ver qué es lo que realmente le gustaría hacer, cuál es su mejor talento. Y eso es lo que las empresas en este momento tienen que empezar, más que a gastar, a invertir. Y esa inversión es necesariamente asociada a que tienen que tener buenos líderes. Un buen líder es capaz de identificar un buen talento. Y ese buen talento se puede generar que pueda entregar dentro de su conocimiento, dentro de lo que no sabe y dentro de lo que quiere hacer, cosas innovadoras que aporten a ese liderazgo también de que la empresa está impulsando. Un buen líder también no es el que aplaca o el que de alguna forma baja la autoestima también de un liderazgo. Hay líderes aún que creen que su subordinado va a tomar su puesto en el corto plazo y por eso trata de que su talento no florezca. Claro. Ese liderazgo está en extinción. Y lamentablemente esos liderazgos llevan también a las empresas a no tomar las oportunidades que el mismo mercado necesita que puedan lograr tener para que puedan estar presentes y vigentes dentro de este mercado en todo sentido, en toda industria. Claro. Bueno, tú sabes que tengo la oportunidad de constantemente conocer personas en sus diferentes ciclos laborales. Personas que están iniciando, incluso en algunas ocasiones tengo contacto con jóvenes que están recién decidiendo qué estudiar, pero también tengo contacto con aquel profesional que dice: estoy un poco en esta zona de confort, que se utiliza mucho esa frase, estoy un poco entrampado, no sé cómo salir. Y también tenemos al que está en un ciclo final laboral y que en el fondo quiere terminar esa parte del proceso para continuar con otra parte. En los tres casos, tú como David, si tuviéramos que darle un consejo, y acá es muy de percepción personal, si tuviéramos que darle un consejo a esas personas, ¿cómo reencontrar o cómo encauzar una actividad que los apasione, que les guste? ¿Por dónde crees tú que tiene que ir ese ejercicio de acuerdo a lo que el mismo desarrollo que tú has visto en tantas personas? Mira, tuve la fortuna hace un par de semanas de
hablar del rol de personas a alumnos de cuarto año de psicología de una universidad. Ya. Fíjate que me enseñaron muchísimo. ¿Por qué? Porque primero hay muchas ganas, hay mucho interés en cómo ellos necesitan mostrar su talento en las empresas. Yo lo sentí como que lo único que necesitaban es decir, yo quiero aportar con todo lo que he aprendido en la universidad y quizás también con la forma como lo están formando, en cambiar, en tener una empresa mejor, ni siquiera un mundo mejor, en tener una empresa mejor. Y por otro lado están las personas de la generación Silvers, la generación ya que de alguna forma tiene la experiencia, que tiene la fórmula, a veces que es como bien intransigente, inflexible en decir, oye, yo ya pasé por esto, no necesito nada más. Hay de todos. Pero fíjate que teniendo esas dos conjugaciones, es muy importante y relevante como para poder lograr que se puedan juntar estos mundos. Primero, para darle mayor seguridad y también confianza a los profesionales emergentes, que son los que están saliendo de la universidad, y también de cómo encantamos a aquellas personas que sienten de que ya lo saben todo, que tienen demasiada experiencia. Fíjate que si miramos esto, yo después que salí de esa charla que tuve la suerte de dar a estos alumnos, me hice mi propia campana de Gauss, donde vi las colas, ¿cierto? Dentro de una campana. La primera, que era la de entrada, que son los alumnos que están saliendo de la universidad, y los que van de salida o los que están ya con una grave experiencia. Los que están en el medio, bueno, son más la generación millennial, son los que, Claro. Lo que X y millennial son los que están en esta gran promedio de esta campana de Gauss. La fuerza laboral más fuerte. Exactamente, ahí está concentrado todo. Pero fíjate que estas fuerzas que están a los costados, que tiene que ver con estos estudiantes y profesionales emergentes y estos profesionales de generación Silver, hay que atraerlos un poco más, hay que juntarlos, hay que mezclarlos con esta fuerza laboral que está al centro de esta campana, la generación X y los millennials. Buen punto, porque también al medio, esta fuerza laboral que está pujante hoy en día, nos perdemos un poco. Por una parte, vemos a los adultos con cierta superioridad en nosotros frente a los más adultos, de que manejamos más la tecnología o sabemos lo que no hay que hacer, por decirlo así. Pero por otra parte también decimos a los más jóvenes, oye, ustedes no saben nada de esto, pero finalmente nos empezamos a inventar un mundo y a ver las cosas de una sola manera, y que nos hace también perdernos de la solución. Exactamente. Mira, hay dos palabras que puede detectar en esa charla. Uno es la resiliencia que tiene la generación más Silver, que, pucha, si nos sale algo, van nuevamente, intentan, tienen alta tolerancia en realidad a que si las cosas no funcionan, se puedan hacer de otra forma. Versus la inmediatez que piden los profesionales que están recién egresados, que quizás al tercer o cuarto año quieren ser gerentes, Claro. pero si quieren ser gerentes, yo me di cuenta, sin tener equipos a cargo, porque se dieron cuenta que lo más complejo del trabajo es administrar personas. Y eso al final, al cabo, en esta línea que te comentaba de poder compensar estas dos colas dentro de la campana de Gauss, es rol de las empresas empezar a mirarlo. Y eso a través del entrenamiento también me olvidé. Claro, sí. Hay una tendencia natural que nosotros vemos la prensa o nos vamos a una reunión de recursos humanos o qué sé yo, y hay una tendencia natural a todos decir, no sabemos qué pasa con esta generación. Y cuando antes éramos jóvenes también nos decían eso nosotros. Pero cuando miramos, yo siento que esta generación que está entrando al mundo laboral sí tiene, digamos, preferencias diferentes muy marcadas. Por ejemplo, la valoración que tienen al tiempo libre disponible. O sea, son distintos, lo declaran. Hay veces que no quieren tener un trabajo porque no les permite tener este tercer tiempo para realizar otras actividades. Lo digo como ejemplo y según lo que tú crees y tu percepción de lo que te ha tocado vivenciar, ¿qué oportunidades crees tú que tenemos frente a esta generación? ¿Qué nos está aportando en relación a las otras? A ver, lo dije por ahí, que nuestra legislación está bastante atrasada. Nuestra legislación nos limita bastante en cuanto a lo que las empresas pueden entregar como desde a todos sus colaboradores. Por ejemplo, el tiempo libre. Afortunadamente yo estoy en una empresa
donde el tiempo libre se aumentó un 33% más de lo que la normativa te entrega. La normativa te entrega 15 días hábiles de vacaciones. Imagínate. La empresa donde estoy, unos 20 días libres durante el año para poder compensar en parte también de la retribución que da la empresa en base al compromiso que entregan las personas. Eso, fíjate que es importante y relevante que las empresas no se queden con lo que dice la normativa. La normativa siempre es un desde. Que las empresas no tengan temor a que las cosas más básicas como el tiempo libre, la flexibilidad horaria, el hecho de no trabajar necesariamente en un lugar físico que te esclavice a llegar todos los días a cierto horario con toda la logística que hay detrás, niños en el colegio, el taco, el auto se pinchó el neumático y un sinnúmero de elementos, de que las personas puedan hacer su trabajo de mejor forma, quizás acá, Claro. la costa, en un lugar que sea grato en el cual uno pueda trabajar, pero que en ese sentido las compañías se dediquen y se hagan cargo de hacer los lugares de trabajo mucho más atractivos. Ten por seguro que si eso ocurre, todo el mundo querría trabajar en una empresa A o B o C, o todo el mundo querría trabajar. Se ha dado mucho la tendencia ahora de que hay algo bien importante que se está movilizando, que es el intraemprendimiento, que en alguna oportunidad nosotros los vimos una competencia que era necesaria. La definimos hace unos años Hace atrás. como 8 años y se está ocurriendo ahora. Qué increíble, Increíble, Natalie, que un poco estamos anticipados a los tiempos. Sí. Pero fíjate que ese intraemprendimiento es algo que va a tomar muchísima relevancia. ¿Y por qué? Porque las empresas están ya desmovilizándose hacia grandes corporaciones, en que tenga el mejor lugar para trabajo, en el sentido de que sea un lugar que te permita a ti llegar todos los días, entrar, salir con uniforme y todo lo que se ve, como los bancos, por ejemplo. Claro. En que a ti te permita externalizar mucho tus servicios y de alguna forma también buscar nuevas tendencias de cómo se están haciendo las cosas. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que lo que va a empezar ya a verse es que los profesionales, los talentos, van a empezar a emprender. Van a empezar a emprender. Ese emprendimiento va a estar dado en que ellos van a dar sus servicios con base al conocimiento que tienen a múltiples líneas de negocio, múltiples empresas. ¿Qué va a significar eso para la empresa? Que vas a tener un profesional que no solamente mira a tu empresa, sino que es capaz de mirar todo el conjunto de empresas que va a traer conocimientos frescos para poder aplicar dentro de las labores que realiza. Claro. Las primeras áreas, desde mi punto de vista, que deben movilizar a ellos son las áreas de operaciones, las áreas de venta, las áreas que van de cara al cliente. Claro. La Coca-Cola, si bien es cierto, en su momento se vendía sola, por toda la competencia que hay, ya no se vende solo. Claro. Siempre hay que tener un valor distintivo, pero para ese valor distintivo tiene que tener los inputs necesarios para que las personas que trabajan en la empresa hagan un producto distinto, servicio distinto y una línea muy diferenciadora de lo que está haciendo la competencia. Así es. Bueno, tenemos un sinfín de oportunidades y cuando miramos desde la perspectiva de región, particularmente cuarta región, donde estamos en este rato, todas las empresas también es importante que inspiremos para que hagan ciertos cambios, porque se sigue viendo como la gestión de personas como un ámbito de gasto y no de inversión. Tú estás en una empresa que particularmente ha tenido una perspectiva mucho más lejos que otras. A nivel regional lo estoy diciendo también. Más allá de que siempre miramos una minería, que la minería siempre está pasos más adelantados, pero ustedes, siendo el rubro de la construcción y la inmobiliaria, también han sido muy pujantes en poder ponerle énfasis a la gestión y el desarrollo de las personas. Si tuviésemos que dar un consejo a quienes en estos momentos están liderando grupos de personas, ¿cómo podríamos ser bien eficientes en decir o tratar de indicar que la gestión de personas termina siendo una rentabilidad más pronto de lo que uno cree? ¿Qué mensaje le podríamos entregar
a ese tipo de personas que hoy en día están en esa parte y en ese desafío? Mira, la inversión que se debe hacer en el área de personas tiene que ser desde la génesis. Nosotros lo hemos conversado en muchas oportunidades. Un mal reclutamiento, una mala selección no se soluciona en el camino con una capacitación o con un entrenamiento. Las empresas deben invertir en tener buenos reclutadores, deben invertir en que los procesos de selección también sean bien tomados, que sean como bien llevados a cabo. ¿Para qué? Para tener a las personas idóneas dentro de la cultura de la compañía. Muchas empresas quizás no pueden tener a un Messi dentro de su staff, dentro de su equipo. ¿Por qué? Porque las empresas quizás no tienen un equipo tan grande como para poder lograr que ese Messi se pueda encantar con la empresa. Ese Messi se va a ir a los 6 meses y va a ser una tremenda pérdida. Y en eso, las empresas tienen que primero lograr conformar un área de personas con especialistas. Una de las grandes cualidades que tienen las áreas de personas dentro de las empresas es la diversidad de profesionales que hay. Hay de todo, ingenieros, psicólogos, trabajadores sociales, contadores, hay de todo. Y fíjate que tener un área de personas con contadores solamente, y no estoy menospreciando, al contrario, los contadores cumplen una labor primordial dentro del área de personas, así como también los psicólogos, asistentes sociales, ingenieros. Las empresas tienen que invertir tanto como en un área de operación, como en un área también de cara al cliente o área de venta de productos y servicios. ¿Para qué? Para poder sustentar que estas áreas funcionen, tengan a las mejores personas y a la vez también puedan lograr que todos las estrategias que se están viendo como para poder lograr la sostenibilidad de la empresa sea apalancada por el conocimiento, por la expertise y también por las ganas que tienen las personas de aportar a las empresas. Uh-huh. Perfecto, un mensaje súper bien entendido. Sí, efectivamente, si eso no ocurre, es muy difícil que una empresa se mantenga en el tiempo. Claro. Las personas son la clave, el comportamiento organizacional es lo medular ahora y, como lo dije hace un rato, la cultura se come en la estrategia del desayuno. Claro. Y si una buena cultura no está bien apostada en una empresa, es muy difícil que una estrategia sea exitosa. Súper, me queda muy claro. Finalmente, David, preguntarte, y me quiero centrar en todas esas personas que hoy están buscando una oportunidad. En la actualidad estamos pasando por la región donde hay una alta tasa de desempleo y es muy natural que las personas en esta búsqueda se desanimen, porque es muy difícil cuando tú vas a una entrevista y no quedas. El autocuestionamiento de las personas es súper fuerte y a veces es muy duro. O sea, no habré tenido los conocimientos, me fue mal con el psicólogo, ¿por qué yo no? Y empieza como todo este castigo. Me gustaría que si tú le pudieses dar a lo mejor algún pequeño tips o consejo, o quizá más que consejo, a palabras que en esas personas que en este momento están buscando trabajo puedan tener en consideración de tu parte. ¿Qué les dirías? A ver, mira, yo haría 2 cosas. La primera, un llamado también a las empresas, y me incluyo dentro de las empresas, en que todo proceso de selección, de entrevista, venga con una retroalimentación. Todos. Que cada persona que ha entrevistada sepa qué es lo que se observó en esa entrevista, qué es lo que la empresa vio como positivo o como debilidad, y del por qué también no fue seleccionado para el puesto o el cargo que se estaba postulando. Y muchas veces ni siquiera saben. Exactamente. Entonces, tener más que decir no quedaste o sigue participando, claro, entregarle también esa retroalimentación de ese proceso. Y con relación también a no bajar los brazos. Nuestro país ha vivido bastantes crisis. Yo recuerdo 3 crisis grandotas. La primera, la crisis asiática, la subprime, y la tercera que tiene que ver con la burbuja inmobiliaria donde estoy inserto. Y siempre fueron tiempos difíciles. Siempre va a venir un punto de inflexión en la cual va a repuntar. No todas las industrias están con una baja en el mercado. La industria inmobiliaria sí está en una crisis ahora, ya tercer año,
Pero hay otras industrias que sí están siendo bien emergentes, la minería, por sobre todo. Entonces yo les pediría y les aconsejaría a aquellas personas de que si han trabajado siempre en una sola industria, abran más sus conocimientos. Hay muchas herramientas en Sense y cursos gratuitos que aprendan y no tengan el temor de cambiarse de industria. Yo siempre digo a algunas personas que no lo esté pasando bien, que por hacer algo puede quedar igual o mejor, pero quizá nunca va a quedar peor de lo que ya está. Entonces, en ese sentido, es solamente tratar de movilizarlo a que el conocimiento acá es primordial. Estamos en la era de conocimiento, estamos en la era de la inteligencia artificial, en que puedan aprender, puedan tener más conocimiento de todas las industrias que están al menos siendo emergentes, como por ejemplo la minería. Súper, es un muy buen consejo, porque muchas veces las personas están en un solo rubro y ven solamente ese espacio y probablemente hay muchos más que los pueden requerir, que siempre se preocupen de hacer un buen currículum, pero por sobre todo lo que tú dices, David, que abrir un poco más los ojos, porque es, por una parte, no sabe, por eso yo digo, siempre es muy bueno saber utilizar, por ejemplo, LinkedIn, pero más que nada para mirar qué es lo que otros están haciendo y mantenerse en ese incentivo. Y como dato, hoy en día las personas están demorándose 8 meses en encontrar trabajo. Entonces sé que es una cantidad de meses súper importante, pero la única forma de estrechar esos meses tiene que ver con hacer más acciones para que ojalá sea mucho más acotado la búsqueda laboral. Exactamente. Mira, las empresas en la actualidad se van a volver mucho más competitivas si tú traes a personas líderes de otras industrias. En lo particular, en la empresa donde estoy, llegaron algunos liderazgos del retail. Y fíjate que aportan de una mirada distinta y te hacen ver el negocio también de una forma distinta. Y eso es la tendencia y es lo que al menos tenemos que empezar ya a impulsar también los que somos reclutadores, los que trabajamos con personas, en no empezar a dejar de lado currículum de personas que están en una industria distinta a la que nosotros buscamos. Aportan de una manera distinta, dan un valor agregado que es diferente y también ahí viene yo creo que la responsabilidad de las empresas en poder entregar las herramientas para tener verdaderos talentos y talentos distintos también dentro de una compañía. Súper buen punto. Muy buen mensaje también para el resto de nuestros, digamos, colegas o personas con las cuales estamos compartiendo esta actividad, que no descarten un currículum si es que es de otro rubro. Permite compartir experiencia, práctica y esa perspectiva de ver las cosas de nuevo de otra manera también. David, te quiero agradecer mucho tu tiempo, tu disposición, hartos años que ya nos conocemos, así que para mí siempre es un agrado hablar contigo. También siempre es una oportunidad de aprendizaje para mí estar contigo, así que te agradezco mucho este tiempo y que hayas podido estar en este espacio. No, yo al contrario, agradecido de la invitación también y de alguna forma la responsabilidad social que nosotros tenemos, como los que trabajamos en persona, si no trabajáramos en otra área, es lograr que las personas que tienen los talentos, que tienen las oportunidades de estar en un trabajo súper bien, pero desafíense en hacer cosas distintas. Aquellos que están en búsqueda de trabajo, no bajen los brazos. Siempre los puntos de inflexión van a estar en cualquier industria y ya vendrán nuevas oportunidades para hacer cosas distintas. Así es, y que así sea. Gracias, David. Nos veremos entonces en otro reencuentro en el cual podamos aportar y entregar miradas diferentes en torno a la gestión de personas.